Son Yutang, no seas ingrata. Casarte con esa familia es tu suerte. Wei Wei ha cumplido por ti, con mis deberes todos estos años. ¿Y ahora? ¿Quieres arruinarla casándola con un hombre en estado vegetativo? ¿Es que los perros se comieron tu conciencia? Madre e hija fueron expulsadas. La amante San Mei Fan y su hija ilegítima, Son Ruwei, se instalaron en la casa. Hasta que mi prometido tuvo un accidente y quedó en estado vegetativo. Me trajeron para cubrir su desgracia. Hermana, escuché que las chicas pobres del campo son muy baratas. Por 5 yuanes. ¿Qué importa un vegetativo? ¿De qué te ríes? Claro, tú nunca recibiste. No sabes ser una dama francesa. ¿Te atreves a pegarme? No necesito saber qué es una dama francesa. Solo necesito conocer la decencia y la moral china. Eso me basta. Basura saliendo de tu boca. Tang Tang. Sé que tú y tu mamá me odian. Descarga tu enojo contra mí, pero por favor no hagas enojar a tu padre. Concubina-san, la señorita habla. ¿Qué te metes tú? Tú. ¿Cómo te atreves a pegarme? Y encima me llama concubina-san. Son Yutang. ¿Qué te pasa? ¿Qué clase de educación te dio tu madre? Ya estamos en una nueva era. Y tú sigues con toda esa basura feudal en la cabeza. Los tiempos cambian, pero la decencia y la moral no. San Mei Fan, siendo una becaria pobre, se metió en la cama del esposo de su benefactora. E indirectamente la llevó a la muerte. Es una completa corrupción moral. Madre e hija eran frágiles, pero yo fui reina regente. Sí, los tiempos han cambiado y ya no se aceptan concubinas. Mi padre, cuando tuvo a mi hermana bastarda con la concubina San, aún no se había divorciado de mi madre. Soy una persona educada. Si no te gusta el término hermana bastarda y concubina, lo puedo cambiar por amante y bastarda. Si eres tan educada, deberías saber que soy tu padre. Por el pacto y la palabra dada, cumpliré el compromiso matrimonial. Vas a casarte con la familia Jian y punto. No dije que no me casaría. Es solo que, desde tiempos antiguos, toda mujer necesita una dote para casarse. Padre, usted aún no me ha dado mi dote. Si me caso así, sin más, ¿no haría que se burlen de los modales de la familia Son? Son Yutang, eres una codiciosa insaciable. Wei Wei ha cumplido el deber de hija mayor por ti. Durante tantos años. ¿Con qué derecho le quitas su dote? ¿Wei Wei cumple los deberes? ¿Y si busco a cualquiera? ¿Para que cumpla como hijo mayor de la familia Son? Son Yutang, ¿estás loca? Soy tu hermano mayor. ¿Qué es eso de hermano bastardo? ¿Acaso no despreciabas a mamá por no tener habilidades? ¿Y reconociste a la concubina San como tu madre biológica? Fue solo porque papá, cegado por la lujuria, ascendió a esta sirvienta, de origen humilde como su segunda esposa. De lo contrario, ni siquiera serías un hijo bastardo. Serías un hijo adúltero, igual que tu hermana bastarda. Tú. Padre, el cortejo llega. Si la novia aparece abofeteada, ¿eso daña mi reputación o la de los Jian? ¿O es que quieres humillar al magnate Jian? Pues si lo sabes, sube al auto y cásate de una vez. ¿Quieres que obedezca? Entonces entrégame una dote como corresponde. 1 millón no alcanza ni para un arete de Son Ruwei. Padre, soy la hija legítima. Son Yutang. Como guste. Pero si me amarras y me suben a ese auto, mato al heredero de la familia Jian. Y después digo que tú me lo ordenaste. Son Yutang creció en el campo. Es una salvaje sin mundo. ¿De dónde sacó? ¿Tanto descaro? Padre, soy una persona educada. Solo haría algo así si me obligas al extremo. De ninguna manera.
Te doy 10 segundos para pensarlo. Toma. ¿Qué ventaja haber llegado de la antigüedad? Sé reconocer. Las cosas verdaderamente valiosas. Aunque tú, querido padre, no conozcas los modales. Yo sigo siendo una dama con clase. Ya que no puedes darme una dote fastuosa, no me iré con las manos vacías. Todo esto será mi dote. No puedo darte una dote lujosa, pero tampoco iré con las manos vacías. Todo esto lo tomaré como mi dote. Tú. Gracias, padre, por el regalo de bodas para vuestra hija. Son Yutan, tú. Gracias, hermano bastardo, por el regalo para tu hermana. Hermana, no puedes enfadar así a papá. Ay. Ya que mi hermana insiste en dármelo, yo, como hija legítima, no tendré más remedio que aceptarlo. Tú, señorita, por favor suba al coche nupcial. Yo, Son Yutan, me caso hoy. Me despido de mi padre, de mi hermano bastardo y de mi hermana bastarda. Concubina San, con su origen, jamás habría podido entrar en esta familia. Pero ya que mi padre se ha dejado cegar por la lujuria, yo, como su hija, no diré mucho más. Pero recuerde bien, ¿cuál es su lugar? Yo, hermana, ¿crees que al casarte con la familia Jian, tendrás una buena vida? Ser la nuera de un magnate no es tan fácil como crees. Reiné como heredera y llegué al trono. Sin miedo al palacio, menos a intrigas. Ya no podré estar por encima de todos. Con dinero y poder, reinaré igual. Es la única oportunidad que tengo. Mejor preocúpate de ti misma, hermana. Al fin y al cabo, una hija bastarda jamás podrá aparecer en sociedad. Señora Chen, coma algo de fruta. Fruta importada es la que yo como. Lo que tú has comprado es pura mercancía de puesto callejero. La vi muy fresca y la compré. Ha llegado la señorita Son. Yutan, qué duro ha sido el viaje. ¿Te has mareado? Ah, claro, he preparado algo de fruta en casa. No sé qué te gusta, así que te he lavado un poco de todo. Ella es mi suegra. Entonces, esta es. Xiulan, sírvele un vaso de agua al señor. El viejo amor del señor, Chen R. Ujin. Este debe ser el hijo que ella le dio. El hijo bastardo Jian Yu. Y su esposa, Wu Kaixia. Bien. Jon, debe ser Xiaodan quien ha llegado. No. Ja 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 ja. La nuera viene por primera vez. Hay que causar buena impresión. La ropa nueva que te compré, ¿por qué no te la pusiste? Ja ja ja. Ay, es el primer día de mi nuera. Tengo que apurarme a preparar platos decentes. Desde temprano. Fui al mercado del norte a comprar pollo y pato criollos. Si me pongo ropa buena, solo la voy a arruinar. Pues al volver de comprar debiste cambiarte. Mayordomo Wan, dice que la nuera. Esto no difiere de los recuerdos que tenía la dueña original. Mi suegro es hijo biológico del patriarca. En aquel entonces, Chen quedó embarazada antes de casarse. El patriarca, para darle tranquilidad, envió a su hijo biológico al campo. No fue hasta que el patriarca enfermó gravemente del hígado que se acordó de buscar a Jiang Woqiang, pero solo para pedirle un riñón. Dejen de armar semejante escándalo. Woqiang y Xiulan siempre han sido gente tosca. No vale la pena que te molestes por ellos. En cambio, esta señorita Son, desde que entró, ni siquiera ha saludado a sus mayores. Y tengo entendido que creciste en el campo con tu madre. Y que ni siquiera terminaste la secundaria. Nosotros somos una familia de estrictas normas. Ya que te casaste aquí, de ahora en adelante tendrás que seguirlas. Tía Chen, la recién casada es tímida. Usted, como mayor, no debería ponerse a la altura de una niña. Xiulan, ya llevas más de un año de vuelta en la familia Jian. ¿Cómo es posible que aún no conozcas las reglas? Ya que reconocen su error, no les haré las cosas más difíciles. Ustedes dos, como pareja, la harán arrodillarse un día entero.
quedará saldado el asunto. ¿Arrodillar a la recién casada en el salón ancestral? ¿Podemos arrodillarnos nosotros dos en su lugar? Wokyang, sé que nadie te educó de niño. Pero debes entender que cada familia tiene sus reglas. Especialmente una familia centenaria y prestigiosa como la nuestra. Tú eres el hijo mayor de los Jian. Lo más importante es tener buena educación familiar. ¿Por qué le pegas? Señor, me golpeó. Todavía sabes que soy el señorito mayor de la familia Jian. Contigo estoy hablando. ¿Qué te metes tú, sirvienta? Son Yutan, ¿qué te has creído que eres? ¿Cómo te atreves a golpear a mi madre? Hijo de una esclava, menos derecho tienes tú a meterte. No digas tonterías. Ella es la abuela Chen y tu tío segundo. Yo solo quería sacar una tajada de la familia Jian. No provocar a la persona que el viejo más quiere. Chen Reujin, esto ya es pasarse de la raya. Mis suegros son personas simples. Si me aguanto esto, me espera una vida de sufrimiento. La culpa es de mi padre por no contarme bien las cosas. Me dijo que, tras la muerte de la abuela, el abuelo no volvió a casarse. Y al llegar descubro que hay una abuela concubina. Y un tío segundo bastardo. ¡Qué imprudencia la mía! Señorita Son. Yo soy, mal que bien, una bailarina reconocida internacionalmente. Reconocida. ¿Cómo puede decir semejante cosa para insultarme? Usted no es sirvienta de nuestra familia, ni tiene lazos de sangre con nosotros. Ni está casada con el abuelo. Si no la llamo abuela concubina, ¿cómo debería llamarla entonces? Abuelo. Como nietos, no deberíamos reprenderla a usted. Pero si no lo decimos, la que queda en ridículo es la familia Jian. Usted es una persona distinguida. Con la edad, ¿cómo se le ocurre perder el juicio justo en esto? ¿Yo perdiendo el juicio? Si de verdad le gusta a esta señora, puede casarse con ella y hacerla su concubina. Pero ahora no es su concubina. Un hombre viudo como usted, delante de mí, manoseándola, ¿qué imagen da? Menos mal que yo. Tengo modales. Aunque no lo entendía. La he tratado con respeto de abuela concubina. Si fuera un joven moderno, de esos que hablan sin filtro, le dirían en su cara vieja zorra o cosas peores. Tú. ¿Acaso no es una vergüenza para toda la familia? El tío Kun se ha matado trabajando toda su vida. Y ahora, tan solo, por el cariño de los viejos tiempos, me deja quedarme unos días en su casa. A mí, una vieja amiga sola y desamparada. Hablar así, con esa lengua viperina, ¿no es acaso clavarle un puñal en el pecho al tío Kun? He leído todos los clásicos y estudiado toda la moral. Y jamás he oído que ninguna amiga de un caballero pueda meterse en su casa a castigar a hijos y no ajenos, arrodillándolos en el salón. Una regla bastante peculiar, diría yo. Tanto que no parece de este país. ¿Desde cuándo se nacionalizó japonesa? Es un día de fiesta. Basta de escándalos. Cállense un poco todos. Es su primer día. Olvidemos lo de arrodillarse. Pero el té de bienvenida hay que ofrecerlo. Muy bien. Que pasen el abuelo, el padre y la madre a sus asientos. Ah, yo. Yo le pido a la señora Chen y al tío bastardo que se hagan a un lado. Tío Kun, si tu nuera no me soporta bajo este techo, me llevaré a Inyu y a su familia. Y nos iremos de aquí. Mi primer día como nuera. Vengo a presentar mis respetos. ¿Y a usted qué le importa? Según su lógica, debería comprar un boleto temprano e irse a la ciudad prohibida. Y si los guardias la echan, será que no la soportan. Y arma un escándalo, amenaza con matarse y exige la ciudad prohibida. Pase a su nombre. Reujin, Bu y Inyu, háganse a un lado. Yo, ay, váyanse ya. Papá, eso. Ay, siéntese en el puesto de honor, por favor. Abuelo, le ofrezco este té. Todos dicen que esta chica no tiene educación, pero sus modales parecen de alguien que ha visto mundo. Es igualita a cuando la familia Jian tambaleaba y mi madre la mantuvo en pie sola, sosteniendo a todo el clan. Eres parte de la familia Jian, quédate tranquila. No te trataremos mal. Gracias, abuelo. Padre, le ofrezco este té. Ay, ay, qué buena muchacha. Delicioso, delicioso. Toma, ten. Gracias, padre. Madre, le ofrezco este té. Muy bien, muy bien. Es la habitación de Muyan,
Perdón por ahora. Hija, lo sentimos muchísimo. Este viejo insistió en lo del matrimonio de sanación y te hizo pasar por esto. Este dinero es para los gastos del cuidado de Muyan. No es mucho, por favor no lo desprecies. Papá, mamá, no se preocupen. Ya que me casé aquí, me quedaré en la familia Jian para siempre. Bien, bien, bien. Entonces descansa. Si necesitas algo, solo dínoslo. Sí, descansa. Vámonos. Efectivamente, sin importar la época. Si una mujer quiere vivir bien, Lo más importante es el dinero y el poder. Mejor busco la forma de eliminar a toda la familia de Jian y Yu. Y luego tener un hijo. La fortuna de la familia más rica será toda mía. ¿qué estoy escuchando? No decían que mi esposa ni terminó la secundaria, mató pescados 3 años. Y que era una chica normal, tímida e introvertida. Esta actitud manipuladora y esa mente llena de violencia. ¿De dónde rayos salieron? Yutang, ¿ya descansaste? Baja a cenar. Justo. Tus cuñados ya llegaron. El hijo de Jian y Yu. El hermano bastardo de Jian Muyan, Jian Xinyan. Ya voy. Ah, está bien. Por fin se va. Para hacer eso, al menos sabe cerrar la puerta. Ni siquiera cerró la puerta. Y yo sin vestirme. Nuera, ven. Ven, siéntate rápido. Te preparé algo delicioso. Prueba esta sopa. Fui temprano al mercado a escoger los ingredientes. Estuvo cociéndose toda la tarde. Gracias, papá. Está rica. Me alegra que te guste. Mañana le pediré a tu papá que te haga más. Sí, claro. Este pollo criollo del campo está muy sucio. Y el olor es fuerte. Yo prefiero el pollo orgánico de granja francesa. Tiene una textura fina y sin mal olor. A mí me parece muy sabroso. Tío, ¿me sirve un plato a mí también, por favor? Claro. Ella debe ser la cuñada. La esposa de Jian Xinyan, Wen Jingyan. Parece que no es igual a la familia de Jian Yu. Es diferente. De verdad está deliciosa. Gracias, tío. De nada. Me alegra que te guste. Qué envidia, cuñada. Tienes el amor de tu esposo. Y hasta la sopa del tío. En cambio yo, solo soy hija de un chofer, sufriendo humillaciones. Mejor me muero de una vez. ¿Y ella quién es? Ella es la hija adoptiva de tu tío, Jian Xiya. Su papá era el chofer de tu tío segundo. Aquel año, para salvarle la vida a tu tío, sus padres murieron. Por eso tu tío la adoptó como hija. Tú bien sabes que si ya sufre de depresión, es muy sensible. Y aún te atreves a provocarla así. Discúlpate con ella ahora mismo, o no me culpes si soy duro contigo. Xinyan, esto es tu culpa. Xinyan, hoy es una cena familiar. ¿Cómo puedes comportarte así? Como cuñada mayor, debes ser comprensiva. Hoy es el primer día de la esposa de Muyan en esta casa. Si maltratas a tu cuñada menor, ¿qué ejemplo das? ¿Disculparme de qué? Solo tomé un plato de sopa. Sabía que mi cuñada no me soporta. Alguien tan baja como yo. No merece estar en la familia Jian, ni beber la sopa del tío. Debería morirme. Es normal que nadie me quiera. No, qué barbaridad. Nuestra familia Jian es grande y próspera. ¿Y van a esconder un plato de sopa? De verdad son unos tacaños de nacimiento. Wokyang, Xiulan, ustedes como mayores deben comportarse como tales. Aunque no conozcan las reglas, no pueden ser tan parciales. Para no estorbarle la vista al tío mayor y a la señorita Son. Sí, ya. Esta comida era la cena de bienvenida. Para mí, la recién casada, en mi primer día en esta casa. Y Jian Xiya la arruinó a propósito para humillarme. Los demás se aprovecharon para atacar a mis suegros. Qué falta de educación. Yo. Hermano mayor, lo que no toleras es a una hija adoptiva. O a mí. Si no me soportas, dímelo de una vez. Me llevo a mamá y nos vamos. Toda la familia actuando con tanta coordinación, cosas así. Seguro las han hecho muchas veces. Lástima que estos trucos baratos. Los conozco de sobra del palacio. Abuelo, ¿usted qué opina? Si ya es una niña que da lástima. Perdió a sus padres de pequeña y ha vivido en nuestra casa. Todos estos años dependiendo de nosotros. Es normal que sea tan sensible. Es comprensible. Ustedes dos son los mayores, sean más tolerantes. Me está dando un aviso. Como pensé, el viejo lo sabe todo. Solo que hace la vista gorda. Después de tantos años como hijo adoptivo. Bien, entiendo.
¿Por qué gritas como loca a esta hora? Si te escuchan los vecinos. Van a pensar que el abuelo ya estiró la pata. Son Yutan, ¿estás loca? Golpeaste a Silla. ¿Ella tiene problemas mentales? ¿Y tú también? En la casa no se habla de Leita. Armar semejante escándalo en la cena y llamar a tu cuñada mayor por su nombre. ¿Qué descaro? Son Yutan. Tú, te pasaste de la raya. ¿Quién te dio derecho a golpear a mi hijo? De tal palo, tal astilla. Mira a tus dos hijos, una loca y un malcriado. Tú misma golpeas sin saber quién tiene la culpa. Y encima te crees con derecho. Mis padres y esa cuñada no hicieron absolutamente nada. Y de la nada ella los acusó de no tolerarla. Esto es un típico delirio de persecución. Ya está loca. Por suerte la desperté con esa bofetada. Si no, podría haber causado una verdadera catástrofe. Abuelo, sé que la señorita Son no me soporta. Pero los asuntos de la familia Jian no son asunto tuyo. Abuelo, usted ve que su enfermedad empeora cada día más. Hoy montó un escándalo llorando y amenazando con matarse por su paranoia. Mañana será capaz de hacer algo aún más loco. Nosotros los jóvenes podemos correr rápido, pero usted ya está mayor. Ya no tiene la misma agilidad. ¿Y si un día le da un ataque de locura? Saca 2 cuchillos de la cocina y lo hace picadillo. Eso sería terrible. Yo opino que deberíamos llevar a Jian ya ahora mismo. A un hospital psiquiátrico y que regrese cuando esté curada. No voy. No estoy enferma. No voy. ¿No estás enferma? ¿Y ese ataque de hace un momento? ¿Crees que todos van contra ti? Por un plato de sopa. ¿Armaste un escándalo y rompiste la paz del hogar? Son Yutan. Vieja concubina, esto es un asunto de la familia Jian. No te toca a ti meterte, maldita entrometida. Ya te dije que no soy ninguna concubina. Entonces, si eres una querida, ¿por qué metes la cuchara? Te trato como concubina solo por respeto, llamándote vieja concubina. Pero será mejor que sepas cuál es tu lugar. Yo no. Yo creo. Pero me sigue siendo llevar ya a un hospital psiquiátrico. Los gastos del tratamiento los cubre la familia Jian. Así honramos la deuda que tenemos con sus padres por salvarle la vida. Eres una ignorante de pueblo. No hables sin saber. Lo de Silla es depresión. ¿Qué tiene que ver con estar loca? La depresión suele dañar a uno mismo. Pero alguien como ella, ¿qué cree? Que todo el mundo está en su contra. Eso se llama enfermedad mental. ¿Tú? Hermana, tú decides, o comes tranquilamente ahora, o llamo de inmediato para internarte en un hospital psiquiátrico. Veo que decidió comer tranquila. Entonces, todos a sentarse y a comer en paz. Tú, anciana, la señora joven está poniendo orden en esta familia. Cállese. Yo. Con razón la hermana si ya no tiene modales. Resulta que usted fue quien la educó. Son tal para cual. De tal palo, tal astilla. Mayordomo Wan. Retire el lugar de esta anciana de la mesa. Que coma en el cuarto de servicio. Señor, esto. Kun, todo es culpa mía. Yo provoqué el enojo de esa niña sin necesidad. Ya no queda lugar para mí en la familia Jian. Me iré y ya está. Son Yutan, todavía no he cerrado los ojos. ¿Desde cuándo tú mandas en esta casa? Menos mal que aún no se ha muerto, porque si no, ¿con qué cara? ¿Serviría ante los ancestros Jian? Ni respeta edad, puro pleito. ¿Qué ejemplo dan? Usted ya no distingue el bien del mal. Está todo al revés. Esto. ¿Tú? ¿Yo lo pongo todo al revés? Eres una campesina insolente y atrevida. Llevas un día en esta casa. Y ya se te acabó la suerte como esposa del heredero del magnate. Yutang, tu papá y yo estamos bien. No te enfrentes con el abuelo. Por nosotros. Así es. Hay un viejo dicho, el problema no es la escasez, sino la desigualdad. Lo más importante para gobernar una casa es la imparcialidad. Hace la vista gorda y muestra favoritismo. Miren qué desastre se ha convertido todo. Un negocio de 100 años. Los enemigos externos no pueden derrumbarlo en poco tiempo. Las luchas internas lo destruyen todo. La sangre se mezcla y pelean. Si la cabeza cae, todo cae. Está podrido desde la raíz.
¿Cómo va a durar esta familia? Abuelo, ¿cómo se atreve Son Yutang a hablar así? Si usted no le da una buena lección ahora mismo, ella nunca va a entender quién manda en esta casa. Así es, papá. Si ya todavía es una niña. Mamá solo protege a su hija. En cuanto a la señorita Son, ¿era necesario armar semejante escándalo? ¿No será que quiere aprovechar para humillarlo a usted? Abuelo, Xiao ya sabe que es una extraña aquí. No merece estar en la familia Jian. Mejor me muero de una vez. Así no estorbo a mi tío ni a la señorita Son. Ay, si ya. Basta. Si no vas a comer, lárgate. La familia Jian no es un teatro. Este no es lugar para tus berrinches. Todos sentados y a comer. Son Yutang, ven conmigo un momento. Señorita Son. Hoy sí que estuvo muy audaz, ¿verdad? Soy una mujer con principios y educación. Ya que me convertí en la esposa del nieto mayor Jian, como se decía antes, soy la futura señora de la casa. Hago lo que me corresponde. Es natural. Parece que tienes una mentalidad bastante tradicional. Es experiencia pagada con sangre y lágrimas. Durante miles de años y a lo largo de todas las dinastías, si al final se llegó a la idea de la señora de la casa, fue por lecciones de sangre. Llegué a este matrimonio sin nada. No tengo nada que perder. Pero usted, abuelo, ¿se puede dar el lujo de perder? Si de verdad tienes lo que se necesita, entonces será tuyo. Entonces, abuelo, le ruego que lo cuide por mí mientras tanto. Bien. Abuelo, aun con un hijo legítimo en el poder, el rey Yu de Zhou terminó despedazado. Y el duque Wandei tampoco se salvó, nadie recogió su cadáver. Pero si lo cambiamos por un hijo adoptivo sin lazos de sangre, ¿qué pasaría? Desde siempre, en los altares solo se veneran las tablas de los padres biológicos. ¿Cuándo se ha visto un altar para un padre adoptivo? Son Yutang, no importa cuántas artimañas tengas. Con que yo me haga la dulce, el viejo sentirá lástima por mí. ¿Verdad, Kun? La señorita Son habla demasiado mal. Todo el tiempo concubina por aquí. Querida por allá. Todo es culpa mía. Soy yo quien te ha expuesto a esas humillaciones. Los jóvenes de ahora son tan respetuosos como Yutang. Ella acaba de llegar y no conoce las reglas. Tenle paciencia. Kun, en realidad, todos estos años me he arrepentido de haberte dejado. Ahora que ya estamos viejos, ¿por qué no nos casamos? Así cumpliríamos el sueño que no pudimos de jóvenes. Ay, Eugene, así como estamos ahora está bien. ¿Me estás rechazando? Ya estamos viejos. No busquemos más complicaciones. Poder acompañarnos en paz unos años, eso ya compensa. El sueño de juventud. Entiendo. Fue una locura mía. A esta edad. Y todavía me insultan llamándome amante. Mejor me muero. Prueba esta sopa. Fui al mercado temprano a escoger los ingredientes. Estuvo cociéndose toda la tarde. Abuelo, Xiao ya sabe que es una extraña aquí. Ni siquiera merezco probar la sopa de pollo que preparó el tío. Mejor me voy a morir de una vez, para no seguir estorbando. Al tío y a la señorita Son. Es la única, aparte de mí, que protege a papá. E incluso se enfrenta a Jian Ding-kun. Mi recién casada. Se está poniendo cada vez más interesante. ¿Por qué está la puerta abierta?
Ninguna familia jamás le daría su fortuna. A una mujer ajena, a menos que esa mujer dé a luz. A un hijo con la sangre de la familia. Con razón aceptó casarse con un hombre en estado vegetativo. ¿Qué objetivos tan claros? No tiene ni una pizca de buena fe. Si de verdad llega a tener un hijo, para quedarse con todo el poder. Es capaz de quedarse con el hijo y deshacerse del padre. Hoy pórtate bien. Cuando regrese, Oye, Soy Insi Juan, de la delegación de Marte en la Tierra. Envía dinero de inmediato. Cuando compre mi nave galáctica, te nombraré emperatriz de la Vía Láctea. Ja ja ja. Zhao Chuan, soy yo. Ya desperté. Ah, eres aquel emperador perdido hace tantos años. Din Don. Tengo una copia de seguridad de tu vídeo en alta definición. Bailando en vestido. Está escondido en varios lugares. Si algo me pasa, se enviarán automáticamente a... ¿Cómo es que despertaste? Obvio. ¿Y tú cómo te volviste loco? Eso del accidente fue muy sospechoso. Aquel camionero tenía cáncer en fase terminal. Una semana antes del accidente. Recién le habían hecho un trasplante de corazón. En la cuenta de su esposa. Apareció de la nada. Una herencia de 1 millón. Así que ahora... Ya fueron borradas. Lo de las transferencias que hicieron padre e hijo al extranjero. A través de empresas fantasma también lo dejaron. Impecable en los libros. Solo queda la pista del conductor. Si no me hubiera hecho el loco. Tampoco habría escapado de los asesinos de Jianin-Yu. Jianin-Yu lleva desviando activos de la empresa. Desde antes de que mi papá fuera reconocido por la familia. Chen Lewin seguramente salió. Confía en mi desprecio. Y no confían en el viejo. Pero por ahora, las acciones. Las de mi papá y yo igualan las suyas. Ellos van a moverse sí o sí. Para conseguir más. Entonces, su salud y aquellos que con tanto esfuerzo logramos infiltrar en el grupo y a su lado han sido retirados uno tras otro. ¿Cómo va todo en sí? Siguiendo la estrategia que usted diseñó, los proyectos originales avanzan según lo previsto. La cadena de suministro de software está casi integrada y hay acuerdos con Oriente Medio. Me alegra oírlo. Mi cuerpo necesita tiempo para recuperarse, pero... No es nada grave. Antes estábamos a la luz y ellos en las sombras. Pero desde hoy, ellos están a la luz y nosotros en las sombras. Además, todavía tenemos a Ensign como carta bajo la manga. Si despierto ahora, solo conseguiré alertar al enemigo. El viejo siempre ha sido parcial. Aunque Jianin-Yu me ordenará. Por eso, no solo haré que todos vean que Jianin-Yu todos los días peleará para que el viejo no pueda protegerlo aunque quiera. Sigo en coma. Si hay algún gente, contácteme secreto. Ah, y no corten la línea del chofer. Debemos encontrar a su esposa e hija. ¿Cómo será mi ridícula esposa recién casada? Juro que no fue a propósito. Aunque Sol Yutan me ha estado. No soy un pervertido que espía a mujeres. ¿Por qué está tan roja la cara? parece que sí funcionó. Genial, mañana seguimos. Esta época es perfecta en todo, salvo por esta ley de herencia. Es demasiado injusta con la esposa legítima y los hijos legítimos. Tengo que encontrar la manera de sacar de una vez a mis hermanos bastardos. Y a esa arpía de la concubina san del juego. Al menos fue a la secundaria. ¿Por qué piensa cosas tan raras? ¿Quién diablos? ¿Es mi esposa recién casada? ¿Quién demonios es?
Es exactamente el rostro que vi en las fotos cuando investigué. Ella es Son Yutan. Pero es una artista, no es una comunicante, tampoco una fortunas. Es alguien etérea, fuera de este mundo. Tampoco era superficial, era elegante y pura. Solo queda solo. No puedo permitir que se salga con la suya bajo ninguna circunstancia. Hacer que ese viejo de Song Hyun-ye firme un testamento es imposible. Desde el punto de vista legal, realmente no tengo forma de presionarlos. Lo más urgente ahora es tener un hijo con Hyun Moo-yan. Con poder y estatus, controlaré a los Son. ¿Otra vez? Olvídalo. Ya me casé con ella. ¿Acaso puedo echarla a la calle? Además, ni la ciencia pudo despertarme. Y fue ella que lo logró. Quizás lo tiene sus propios planes. Si es mi esposa, tendré que aguantármela. El Rolex, gemelos y Jade se vendieron por 3.8 millones. En total, 13.800.000. Todo está en esta tarjeta. Autenticaron las antigüedades, pero no dieron buen precio. Ya envié todo a la casa de subastas. De la dote logramos sacar más de 20 millones. Es un poco. Buen trabajo. No es nada. La subasta es el próximo mes. Puede asistir. ¿Subasta? Así es. Toda la alta sociedad de Ciudad Yun estará allí. Ya es la grabación. Preparo todo. Asistiré puntualmente. Entendido. ¿No dijiste que ibas a comprar ropas? ¿Por qué me trajiste al centro comercial? Mamá, ya es hora de que te compres ropa nueva. No hace falta, hija. La que tengo me sirve. Con eso me alcanza. Mira, la ropa de este centro comercial es carísima. Vamos. Yutang, ¿no ibas a comprar comida? ¿Por qué me traes al centro comercial? Mamá, ya necesitas ropa nueva. No hace falta. Tengo suficiente. Mira, la ropa aquí es carísima. Vámonos. No, de verdad no hace falta. Esta ropa me resulta incómoda. No es por la ropa, no se siente segura aquí. Apenas junta dinero, no se atreve a gastar. Si compra algo caro, se burlan de ella. Eres la verdadera señora Hyun. Tienes que aprender poco a poco a ocupar tu lugar. Cuando Moo-yan despierte, tú podrás cuidarlo mejor. No. Mamá, ¿con esta nuera a tu lado, a qué le temes? Hoy pago yo. Tienes que elegir algo bueno. Vamos. Jefe, la persona infiltrada cerca del anciano acaba de avisar. La anciana, la señorita y la señora están en el centro comercial. Parece que hubo un problema y el mayordomo ya fue con gente. ¿Quiere qué? Envíame la dirección IP del centro comercial. Xiaxia, hablemos con calma. Los anuncios no se lavan en público. Vuelve a casa conmigo. Si hay algún malentendido, lo resuelven a puertas cerradas. Si no se lava en público, ¿por qué Lin Lu sí? ¿Y Cixia no puede aclarar las cosas? Ya basta, Chen Yu. Acepto mi destino. Estoy dispuesta a cederle el papá de mi hijo a Cixia. Estoy dispuesta a que use su tarjeta. Solo les pido que no sigan molestando a una viuda con un hijo. ¿Tu esposo no estaba muerto? Alguien legalmente muerto. ¿Cómo va a estar con Cixia? ¿Cómo va a ser el papá de Tuan Tuan? Tú... Son Yutang, no te pases de la raya. El papá de Wang Wang es mi hermano Kai. Él falleció. Ahora yo soy el papá de Wang Wang. ¿Algún problema? Entonces, lo que dijo al principio, es la tarjeta de pago. ¿Y le roba al papá de su hijo? ¿Se refería a ti, He Chen Yu? El padre que le arrebató a su hija. Todo lo que dijiste es He Chen Yu, ¿verdad? Hyun Cixia, ya te lo había dicho antes. ¿Qué no andará entre los dos? ¿Hasta cuándo vas a decir? Si no era algo, y no te queda cierto, que te quedaras en la familia He, y mucho menos que Tuan Tuan me llamara papá. He Chen Yu, ¿acaso no tienes corazón? Cuando te quedaste paralítico y te echaron de la casa. Fue Cixia quien te salvó la vida. Y se casó contigo sin dudarlo. Y ahora por culpa de esa mujer la difamas. ¿Diciendo que te está acosando? He Chen Yu, la policía ya está. En camino. El registro de matrimonio es clarísimo. Si se comprueba que la hija mayor de la familia Hyun está acosando a un hombre casado. Yo, como esposa del hijo mayor de los Hyun, te prometo que la familia Hyun usará todos los medios para disculparse públicamente contigo y con Lin Lu. Te compensaremos. Pero si es difamación. Señor He, mida muy bien sus palabras. La señorita tiene razón. Con tanta gente presente, aclare las cosas de una vez. ¿Quién está acosando a quién? ¿Quién es su legítima esposa? El patriarca de nuestra familia. Está mayor, pero no tolera las mentiras. Todos cometimos un error.
Desde que falleció mi hermano mayor, Lulu quedó muy afectada. Tiene trastorno bipolar, que no puede recibir más estrés. Solo intentaba complacerla. Pues dije esas cosas. Sí. Entre Chengyu y yo no hay nada. Me están difamando de una manera. Mejor me muero de una vez. No sé si hay algo o no. Solo sé que una mujer decente que acaba de enviudar no se restriega en los brazos de su cuñado. Ya que mi cuñada no me soporta. Entonces no tiene sentido seguir viviendo. No me detengan. Déjenme morir. Pues adelante. Total, en un suicidio nadie tiene responsabilidad. Mayordomo Wang, elija ahora mismo una buena tumba para la señorita Lin. Y contrate un equipo funerario profesional. Los gastos corren por cuenta de la familia Jian. Wang no tiene padre ni madre. Naturalmente es huérfano. Mayordomo Wang, de paso contacte al orfanato. La familia Jian abusa de su poder. No nos dejan. Ninguna salida a nosotras, viuda y huérfana. Siga. Total, no es a la familia Jian a quien están avergonzando. Cixia. Regresa conmigo. Sé que me equivoqué. Esta noche, te cocinaré yo mismo. Oye, primero aclara lo del uso fraudulento de la tarjeta, cuñada. ¿Hice bien? Sí, perfecto. No hubo uso fraudulento. Esa tarjeta te la di yo. Para que le compraras un regalo a tu nueva cuñada. Llegaste y me golpeaste, diciendo que usé fraudulentamente la tarjeta del padre de mi hijo. ¿No crees que me debes una disculpa por esto? Esto es lo que el propio Chengyu dijo. Dijo que nos cuidaría a mi hijo y a mí. Dijo que Wang era su propio hijo. Tú, mujer. Él trabaja tan duro y tú andas derrochando su dinero por ahí. Golpearte fue lo que merecías. Abróchenla a bofetadas. A ti es a quien golpeo. Yo soy la esposa legal de He Chengyu. ¿Con qué derecho tienes su tarjeta? ¿Con qué derecho controlas las finanzas de la casa? ¿Con qué derecho andas cubierta de oro y joyas? Hasta una bolsa de comida para perro te cuesta miles. Pero nosotras, madre e hija, al mes tenemos apenas 100 para vivir. Porque yo soy la señora mayor de la familia He. Soy la dueña de esta casa. Todo su dinero me corresponde a mí administrarlo. Entonces nos vemos en el tribunal. Que la ley decida. Chengyu, ya ves a esta mujer. Te lo dije. Esa mujer pobre y de baja alcurnia se casó contigo solo por tu dinero. Le dan 100 al mes y ni siquiera le alcanza para vivir. Y todavía quiere armar un escándalo en el tribunal. Chengyu. Ah. Así que según tú, la familia Jian es una familia pobre. La princesa de la familia Jian solo merece 100 yuanes al mes para gastar. ¿Dónde está la tarjeta? Sácala ahora mismo. Chengyu, soy una mujer tan frágil. Con un hijo a cuestas. ¿Cuánto nos cuesta? Tú, que tanto decías que cuidarías de nosotros. ¿Ahora vas a echarte atrás? ¿Es que quieres vernos muertos al niño y a mí? Papá, Wang ya no pedirá juguetes. Tampoco irá al jardín de infancia. Comerá muy poquito cada día. Papá, por favor, no nos abandones. Cixia, quizá deberías darles algo para que coman. Pero puedes estar tranquila, la tarjeta principal está en tus manos. Puedes gastarla como te plazca. Dijiste que estabas equivocado. Dijiste que cambiarías. Pero solo fueron palabras vacías. Saca la tarjeta o no pienses en llevarte ni un centavo. Desde hoy, esta tarjeta es tuya. Gástala como quieras. No volverás a pasar por la ridiculez de mendigar una mensualidad. Cuñada. ¿Solo una tarjeta? ¿Eres He Chengyu? El único heredero legítimo de la familia He. Cixia es tu esposa. ¿Y pretendes arreglarlo todo con una simple tarjeta? Entonces, ¿qué es exactamente lo que sugiere? Desde hoy, Cixia será la señora de la casa He. Y tendrá pleno control de las finanzas. Serán expulsados inmediatamente de la familia He. ¿Y por qué no iba a querer? Cixia, vámonos. Si la familia He no te acepta, volvemos a la familia Jian. Serás la señorita Jian. Acepto. Cixia, te lo prometo. Toma esta tarjeta. Tómala como mi palabra. Pues a gastarla. Si él la da, el conjunto de esta señorita Lin vale por lo menos varios millones. Tú, en cambio, apenas llevas unos miles encima. Hablar de amor sin nada. Prometer y jurar, cualquiera. Yo solo creo en una regla. Donde está el dinero, está el amor. Mesero. Ropa más cara que la suya, bolsos y joyas. Lo quiero todo.
De pies a cabeza, 10 conjuntos de cada uno para niña. Y quiero lo más caro. Vamos. Has sufrido bastante. Aunque sea hija, también es hija de sus padres. No existe eso de que una hija casada es agua derramada. Da igual tu pasado. Ahora me tienes a mí. Gracias, cuñada. Muyan, esta esposa es un acierto para nuestra familia. Quiero regalarle algo a mi esposa. ¿Tienes alguna sugerencia? Dentro de un par de días. El nombre de mi esposa estará en la lista de invitados. Quizás podrías ver que le gusta y comprárselo. Me parece bien. Transfiere 100 millones de mi cuenta. Si ves algo que le guste, cómpraselo sin dudarlo. Jefe, ustedes ni siquiera se han conocido todavía. 100 millones es poco, la verdad. Entonces, 300 millones. ¿300 millones? ¿Algún otro problema? Cuando el jefe le regala algo a una mujer, ¿se mide solo con dinero? La sinceridad también importa, y mucho. Está bien. No me dijiste ayer. Ese Jian Muyan despiadado, que nunca se detiene, que jamás se enamora. ¿Es un acto? Quizás este matrimonio arreglado no sea tan malo después de todo. Creo que de verdad necesito una esposa así, amable y bondadosa. Con carácter y determinación. Y además, es tan hermosa. Yutan. ¡Ay! Te ves preciosa con ese vestido. Oye, ¿a dónde vas? Voy a la subasta. Vuelvo en cuanto termine. Ah, está bien. Ve. Espera. Espérame un momento. Dame un segundo. Yutan. Dicen que las cosas en esta subasta son muy caras. Toma este dinero. Si ves algo que te guste, cómpralo. Sí, sí. Hija mía, cuando entres al palacio, ya no podré cuidarte. Tu madre no tiene recursos, solo estas monedas. Llévalas para arreglártelas. Ten mucho cuidado, ¿de acuerdo? Sí, lo llevo grabado en el corazón. Madre, te prometo que triunfaré. Yutan, solo deseo que estés a salvo. Papá, mamá, solo voy a echar un vistazo, a conocer. No pienso comprar nada. Llévalo, por si algo te gusta. Tómalo. De verdad, solo. Cuñada. Mejor guarda esa tarjeta. Con esa miseria que tienes. No alcanza ni para propina de la limpieza. Kaixia, no digas eso. Wokyang, Xiulan. No se lo tomen a pecho. Porque esta subasta no es un lugar al que cualquiera pueda ir. Pero si quieren ir a conocer mundo, cámbiense de ropa y vengan con nosotros. De paso los llevamos a que conozcan algo de mundo. Tío, esa ropa no es muy apropiada. Hay control de seguridad en la entrada. No vaya a ser que lo confundan con un repartidor y lo detengan. Exacto. Hermano, cuñada, mejor quédense en casa tranquilos. ¿Qué van a hacer en un lugar así? Solo pasarían vergüenza. Vámonos. ¿Ustedes también van a la subasta? No tenemos nada que hacer. Iremos a echar un vistazo. A comprar un par de cosas que nos gusten. Papá, mamá, vayan a cambiarse. Yo también los llevo a conocer mundo. Cuñada, no es por criticarte, pero creciste en el campo. ¿Sabes acaso qué es una subasta? ¿Sabes hacia dónde queda la entrada? No creas que es como un supermercado, que entras cuando quieras. Mayordomo Wan. A sus órdenes, señora joven. Acompaña a la concubina.
Y a las señoritas y ya a sus habitaciones. Hoy no irán a la subasta. ¿Qué? Son Yutang, ¿qué quieres decir? Una querida es una querida. Los hijos que tenga no saben comportarse. Y la esposa que elija, menos aún. Hasta la hija adoptiva que recogió es una criatura maliciosa y mezquina. Qué falta de respeto a los señores. Yo me hago de la vista gorda. Pero las vergüenzas de familia no se ventilan. Desde hoy, reflexiona en casa. Tienes prohibido usar el nombre de los Jian para asistir a cualquier evento importante. Son Yutang, ¿quién te crees que eres? Yutang, mira lo que dices. Nosotros también somos de la familia Jian, porque no podemos asistir a eventos formales. Además, si vamos a la subasta es porque el viejo lo aprobó. Te dejó salir a despejarte, no a hacer el ridículo. ¿Y qué? ¿La concubina quiere volver a arrodillarse en el salón ancestral? Son Yutang, ¿cómo te atreves a hablarme así? ¿Solo porque el viejo te tiene cariño? Es un abuso. Ser la esposa del heredero y futura señora. Mayordomo Wan, llévesela y dígale la verdad al abuelo. Son Yutang, no te creas que, porque le lavaste el cerebro al viejo, puedes hacer lo que te dé la gana. En esta casa, todavía no mandas tú. Papá, mamá, ¿por qué tuvieron que morir tan pronto? Viví de caridad, aguantando humillaciones. Si hubiera sabido que mi cuñada me iba a humillar así, mejor me habría muerto. ¿Dónde hay un cuchillo? Me cortaré las venas. Me haré daño. Basta de escándalo. Por fin llegaste. Te he servido durante 50 años. Nunca me importaron las cosas materiales. Pero jamás imaginé que a mi edad una mocosa me humillara de esta manera. En la familia Jian ya no hay lugar para mí. Abuelo, Yaya se siente muy mal. Yaya no puede respirar. Papá, no puedes ignorarme. Si no me hubiera cegado la ambición y cambiado a los niños aquel entonces, con la bondad y honestidad de Wokian, esta familia sería muy armoniosa, jamás estaría como ahora. Un caos total, sin un momento de paz. Hermano Kun, ¿te sientes mal de algo? Pues vuelve rápido a descansar. Ya no voy a la subasta. Voy ahora mismo a la cocina a prepararte un caldo medicinal. El médico dijo que no puedo tomar caldos medicinales a la ligera. Wokian y Xiulan, aunque nunca me preguntan qué quiero comer ni qué me gusta, siempre me lo preparan y me lo sirven. No son de mi propia sangre. Como sospechaba, nunca han estado de mi lado. No te muevas. No tengo apetito. Wokian, Xiulan, ya que Yutang quiere que vayan, vayan con ella. El abuelo lo ve todo con claridad. Papá, mamá, los llevo a elegir algunas joyas y ropa. Los llevo a conocer mundo. Mejor no voy. Todavía tengo sopa en la estufa. Ja, ja, ja. Sí, yo tampoco puedo ir. Imagínate, en esa subasta, solo va gente rica y poderosa. Yo ni siquiera distingo el vidrio de un diamante. Me da miedo hacerte quedar mal. Precisamente porque nunca lo han visto, tienen que salir a conocer mundo. Ya que están aquí, tienen que adaptarse bien a la vida de la familia Jian. Conmigo aquí no tienen nada que temer. Bueno, apúrense, vámonos. No me molestes. Mayordomo Wan, vigila bien la entrada. Sí. Hermano Kun, abuelo. Wogui, hoy en la subasta. Si viste algo que te gustó, dímelo y te lo compro. Hermano, eso ha de costar mucho dinero, ¿no? Durante tantos años y soportaste tantas humillaciones. ¿Qué tiene de malo comprarte un par de cosas? Entonces, la hermana no se va a enojar. Ahora ella es la nieta política del magnate. ¿Y si quiere vengarse de mí? ¿Qué hago? Fuera de la familia Jian, el que manda es Jian Yin-yu. Dentro, la amiga íntima del viejo, la señora Chen. Y la esposa de Jian Yin-yu, Bu Kaixia, son las que mandan. Eso lo de no reciben ni un centavo para sus gastos. Mucho menos Son Yutang. Jian Ye, no digas eso. Aunque esa muchacha Yutang fue criada por su madre con malas intenciones. Al fin y al cabo es tu hija biológica. Yo solo espero que le vaya bien. Sí, por muy mala que sea la hermana, sigue siendo de la familia Son. Yo jamás hablo afuera de sus asuntos, por miedo a avergonzar a nuestra familia. Ustedes sí que son madre e hija de verdad, unidas. No como la madre de Son Yutang. Una mujer que no se queda en casa cuidando a su esposo e hijos. Tenía que andar exhibiéndose, presumiendo por todos lados. De lo capaz que era y de cómo me ayudó a levantarme desde cero.
HMP. Y esa hija maldita salió igualita a ella. No me tiene ni una pizca de respeto a mí, su propio padre. ¿Para qué? ¿Mencionar a esas dos? Nosotros somos la verdadera familia. Exacto, exacto. Nosotros somos la verdadera familia. La señora Hyun ha llegado. El despliegue del magnate es otra cosa, ¿eh? ¿Quién va en ese auto? Deben ser la señora Chen y la segunda esposa de los Hyun. Son Yutang, una recién casada. Con semejante recibimiento. Mi mamá tiene razón, Son Yutang. ¿Qué recibimiento puede tener ella? Ha llegado la señora joven. ¿De qué presume? Solo se casó con un tipo en estado vegetativo y ya se cree la gran cosa. Hermano, no digas eso. Creció en el campo, harta de pasar miserias. Dicen que por 5 pesos dejaba que un viejo solterón se propasara. Así que ahora, por dinero, casarse con un vegetal le queda perfecto. ¿Qué se ha creído? No hablen tonterías. Yutang, el matrimonio de mi hijo lo arreglaron las abuelas de ambas familias. Cuando mi hijo estaba bien, los Son se arrastraban para casarlo con esa bastarda, Son Ruwei. Pero en cuanto mi hijo cayó enfermo, cambiaron de cara y dijeron que el compromiso era de Yutang. Que ella se casara. Y ahora que Yutang ya se casó, todos se dedican a ensuciar su nombre. ¿Cómo pueden ser tan malvados? ¿No temen que les caiga un rayo en plena calle? No puede ser. Este Hyun Muyan ya es un vegetal y todavía la defienden tanto. ¿No será que el viejo quiere ejercer los derechos del hijo y dejarla embarazada de un bebé cuyo padre nadie conoce? ¿Tú? Eres un bastardo, nacido de una unión sin honor. Tienes la cabeza llena de obscenidades. ¿Estás loca? Somos hijos del mismo padre y la misma madre. En tu corazón y en tus ojos no reconoces solo a esa sirvienta como tu madre. El bastardo criado por esa sirvienta no tiene derecho a acercarse a mí. ¿Quién te crees? ¿Por casarte con la familia rica? ¿Ya eres una señora joven de sangre azul? Te lo digo yo, alguien como tú. Tarde o temprano será echada de la familia del magnate. Arrástrenlo y rómpanle la boca a golpes. ¿Qué haces? Hermana, ¿cómo le haces eso? Aunque ahora seas la señora joven de la familia Hyun y no quiera reconocernos como tus hermanos de sangre, no puedes agredirnos en público. Tápenle la boca y arrástrenla. Son Yutang. Eres una hija desnaturalizada. Disculpen a todos, lamento este espectáculo. Estos dos son mi hermano bastardo y mi hermana bastarda. Su madre, la concubina San, es una sirvienta, que no puede mostrarse en público. Así que los hijos que parió, naturalmente tampoco tienen modales. La familia Hyun, la de mi esposo, es una familia de buenas obras. Hoy se atrevieron a cuestionar el honor de la familia Hyun aquí. A mí se atreverán a ustedes. Pues yo, como hija legítima, les enseño modales para que en el futuro no vuelvan a ofender a nadie. Si hoy he cometido alguna descortesía, les pido a todos su comprensión. La familia Hyun sí que es una gran familia con profunda cultura. La línea legítima administra la casa y protege la paz. Los bastardos hablan tonterías y siembran discordia. Merecen ser castigados. Al fin y al cabo, es la esposa de la familia Hyun. Miren qué porte tiene. Me halagan, señores. Soy joven y es la primera vez que aparezco en una ocasión así. Si en el futuro hay algo que no haga bien, por favor, corríjanme. El propio patriarca lo aprobó. Qué actitud tan decidida. Y tan clara para distinguir el bien del mal. Eso sí que es el porte de una verdadera señora de la casa. Yutang, sé que siempre has guardado rencor por mi divorcio con tu madre. Pero tu tía, San y yo nos casamos legalmente. Eso de bastardo esto y bastarda lo otro, qué feo suena. No deberías armar semejante escándalo en público. Padre, hablas como si yo estuviera armando un alboroto sin razón. Los bastardos de esta familia no tienen modales. Dijeron obscenidades delante de todos. Yo puedo soportar la humillación, pero todos los presentes aquí son personas respetables y decentes. ¿Y si algún día alguien se ofende? ¿También los van a cuestionar a ellos? La que queda en ridículo es la familia Son. Como hija legítima, es mi deber enseñarles modales. ¿No es lo más natural del mundo? Son Yutang asistió en representación de la familia Hyun. Seguramente el viejo Hyun ya la aceptó como nuera. Y ahora todas las familias importantes también la respaldan. Ustedes dos, vengan aquí. Mocosos insolentes. He estado tan ocupado con los negocios que los he descuidado.
¿De dónde sacaron esas barbaridades? Discúlpense de inmediato con Son Yutan. Papá. ¿Me pegaste? Ella empezó primero. Que te disculpes. Papá, ¿cómo puedes? Si lo van a hacer a regañadientes, olvídenlo. Mayordomo Juan, llame a mi abuelo. Dígale que el señor Son ni siquiera puede controlar a sus propios hijos bastardos. Dudo mucho de su capacidad para manejar una empresa. Habrá que reconsiderar la colaboración con la familia Son. Arrodíllate, maldito. Te enseñaré a decir disparates. Tú también, arrodíllate y discúlpate. No. Padre, sé que me quiere y también sé que... No tiene nada contra la familia Jian. Pero estos bastardos parecen tener un gran problema con mis suegros. Se empeñan en ensuciarles el nombre. Creo que de ahora en adelante no hace falta que nos sigamos frecuentando. Luego consultaré con mi abogado para ver cómo manejamos este asunto. Arrodíllate. Concubina-san no educó bien a su hijo. Disculpe. Aunque soy mayor que tú, insistes en aplastarme. Con tu título de señora joven de la familia del magnate. No tengo nada más que decir. Padre, la concubina me está provocando. Será mejor que usted y ella dejen de frecuentarme para que no me acusen injustamente de faltarle el respeto a mis mayores. ¿Tú? Te dije que te disculparas, así que discúlpate. Deja de decir tonterías. Señora joven, he fallado en educar a mi hijo. Lo siento. Lo siento. ¿Qué te crees que eres? ¿Por qué tengo que? ¿Ya me disculpar contigo? Padre, mire esto. Discúlpate ya o te cancelo la tarjeta. Lo siento. Más fuerte. Lo siento. Más fuerte. Lo siento. Vaya, hermano bastardo, ¿qué estás haciendo? Como hija legítima, soy magnánima y no voy a rebajarme a su nivel. No me debes una disculpa a mí, sino a mis suegros. ¿Por qué? Lo siento, tío Jian. Lo siento, tía Jian. Y tú también, discúlpate. La bastarda no difundió el rumor. No hace falta. ¿Quién difundió el rumor? Que se disculpe. Los demás no tienen nada que ver. Ya te puedes decir. Parece que esta familia improvisada de 4 personas es, como sospechaba, un circo barato. Son Zheng solo piensa en sus intereses. Son Min no es. Hijo biológico de San Meifan. La madre y la hija de San Meifan nunca fueron buenas personas. Con un pequeño truco ya sembré la discordia. Ahora voy a avivar este fuego. Aún más. Sería ideal que alguien terminara muerto, y así yo coger los frutos sin mover un dedo. Oye, Yutan. Consuegro, consuegra, entremos ya. Sí, papá. Entremos juntos. Papá siempre me ha consentido tanto. Hoy tienes que conseguirme la mejor joya, ¿vale? Ay, está bien, está bien. Lo que quieras, te lo compro todo. Hermano, ¿qué esperas ahí parado? Entra de una vez. Son Yutan. Ni se te ocurra vengarte de mí. Hermano, entre nosotros no hay rencores. Te regañé para protegerte. Lo que dijiste hoy. Si lo dices ante otros mañana, nos arruinarás. Si ofendes a alguien, toda la familia solo lo paga. El asunto ya está resuelto. Seguimos siendo una familia. Ven, te llevaré a conocer cómo se mueve el mundo. Por favor. Supongo que usted es la señora joven de la familia Jian. Que la señora joven nos honre con su presencia. Le da un brillo incomparable a la subasta de hoy. Él es mi padre. Él es mi hermano mayor. Nuestra familia maneja una cadena hotelera. En el futuro, agradeceríamos mucho su guía. Presidente Son, joven Son, es un honor. Pasen, por favor. Papá, ¿qué esperas? Ven conmigo al palco. Claro, claro, claro. ¿Hay palco? ¿Quiénes crees que se sientan en el palco? Tú, una simple concubina. ¿Y tú, bastarda, se atreven a entrar? Si se sabe. Va a pensar que la familia Son no sabe respetar las jerarquías. Ustedes dos, vayan a sentarse al área general. Hermano. Eres el único varón de la familia Son. En el futuro, todo el patrimonio va a caer en tus manos. No vas al palco a aprender, a hacer contactos y en cambio te quedas con ellas. ¿Qué haces? Vas a tener que aparecer en el mundo de los negocios y socializar. Si la gente llega a saber que te codeas con ellas, cariñito, ¿cómo vas a dar la cara después? Son Yutan, cuida tu lenguaje. Soy tu mayor, te guste o no. Una simple sirvienta que se volvió concubina y de verdad se cree una mayor respetable. Mi hermano, un heredero legítimo, se rebajó por tu culpa, se volvió un hijo bastardo. ¿Y tú te crees limpia?
Señores, pasen por aquí. Consuegros, pasen primero. Esposo. Disculpe, según las reglas de la subasta. No se puede entrar al palco sin invitación del anfitrión. Los asientos de ustedes dos. Están por allá. Yu, hiciste muy bien. Con la empresa en tus manos, estoy tranquilo. Vuelve pronto. Lo social lo manejo, pero la parte técnica. De verdad no es lo mío. Estoy en estado vegetativo. ¿Y hasta cuándo piensas seguir vegetando? Ya casi. Zhao Xuan ya está investigando. Lo de tu mujer. Últimamente el viejo. Ha sido manipulado horriblemente por Son Yutan. Ya empieza a desconfiar de esa familia. Si conseguimos pruebas. Sumado a la manipulación de Son Yutan. Echarlos del poder es solo cuestión de tiempo. Así que la cuñadita sí sirve de ayuda. Matrimonio en armonía. Toda una esposa ejemplar. Cuñada es cuñada, no hay cuñadita. La cuñadita es 5 años menor que nosotros. Por eso es cuñadita. Son Yutan. Es mi esposa legítima. Si me consideras tu hermano, entonces ella es tu cuñada. No hay cuñadita que valga. Yo no soy un niñito rico y ella no es. Mi amante. Hermano. ¿Vas en serio? Ajá. Ella es maravillosa. Entonces cuídala bien. Una cuñada así. Inteligente y hermosa, seguro tiene a muchos detrás. Mi mujer es guapa, eso ya lo sé. TCH, enamorado. Cállate. La subasta va a comenzar. Distinguidos invitados. Esta subasta comienza oficialmente ahora. Este broche de diamantes proviene del Museo de Jingzhou. Precio inicial, 2 millones. Este es precioso. 2.100.000. ¿Alguna otra oferta? $2.100.000 a la una. Papá, el abuelo me lo contó todo. En su momento me hiciste casar con él. Para darle suerte a Muyan, la familia Jiangyo. 30 millones de dote y además un gran proyecto para nuestra familia. Si el dinero que ganas no lo gastas en mí. Entonces lo de la colaboración. 2.100.000 a las 2. Hija, ahora mismo llamo a tu abuelo, ¿sí? Yo le doné un riñón, seguro me hace caso. Ay, esta niña tan impaciente. Lo que tú quieras. Tu papá nunca te lo ha negado, ¿eh? Eres el que más me quiere, papá. Entonces, adelante. 2.100.000 a las 3. 3 millones. Eres el que más me quiere, papá. Entonces, adelante. Cómpralo. Si a tu cuñada ni le gusta, ¿para qué lo compras? Tu cuñada planea tenderle una trampa a la familia Son. Le estoy subiendo el precio al papá de ella. De acuerdo. 3 millones. ¿Estás loco? 2 millones ya es el tope. Si sigues ofertando, es sobreprecio. Baja eso. Ya conoces cómo es tu papá. Te va a caer una regañiza. Además, no tengo tanto dinero para cubrirte. 350.000. Papá. El otro subirá la oferta. Espera a los 4 millones. Ahí le digo a Son Yutan que ya no vale la pena. Mejor pasamos a la siguiente pieza. 350.000 a la una. 350.000 a las 2. ¿Alguna oferta más? 350.000 a las 3. Claramente le dejé un margen de 50.000 y no lo peleó. ¿Acaso me está ayudando? ¿Quién está enfrente? Señora, adentro está el magnate Enxin. Hizo fortuna en el extranjero. Tiene muy buenos recursos.
El del palco se apellida Heu. Oye, Xiulan, ¿no te parece que esa voz del palco de enfrente te suena mucho? Sí, tienes razón. Hace mucho que no escuchaba esa voz. Pero es muy familiar. Apellido Heu. Ay, No es nada. Puedes retirarte. Esa cosita linda de Son Yutang. Igualita a su madre. Solo sabe arrebatar cosas. Si me quisieran, ¿el cómo se salió con la suya? Yo sabía que tú eres quien más me consiente. Ah, por cierto, papá. Hace rato vi en el catálogo un reloj. Le quedaría muy bien a mi hermano. ¿Por qué no se lo compras tú también? Yutan, ya sabes cómo está la cosa. Tampoco es que me sobre el dinero. Padre, aunque el bastardo venido a menos la trate de madre. Sigue siendo el único varón de la familia Son. Y el único heredero. Su imagen. Es la imagen de nuestra familia. Además, ante el mundo. Sigue siendo el joven presidente Son. Sin símbolo de estatus, pensarían que los Son estamos en bancarrota. llama a tu abuelo y dile que cancele la colaboración. Bien. Puja. Damas y caballeros, a continuación vamos a ver una pieza importante de esta subasta. Observen todos. Precio inicial. Papá. Dame algo de dinero. ¿Cuánto necesitas? ¿200.000? Ahora mismo le digo a contabilidad que te transfiera 2 millones. 2. Lárgate, inservible. 200 millones. Recibí 20 millones. Oye, papá. Es tu primera vez en una subasta. Si algo te gusta, cómpralo. Pero ustedes dos. Y Yutan no entienden nada de esas cosas. Solo diviértanse un poco. Ah, gracias, papá. Yutan. Te transferí 20 millones a tu tarjeta, la que llevas contigo. Puja por lo que quieras. Consuegro. Tanto dinero. Es solo para que ella se divierta. Ay, con una nuera tan buena, claro que hay que consentirla. Además, Yutang es inteligente y sabe planificar. Dejarle el dinero de la familia a ella me da total tranquilidad. Ah, entonces. Que todo el dinero de la familia lo administre Yutan. Ah, sí. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Yutang sabe manejar las cuentas mejor que nosotros. Papá, mamá, no defraudaré su confianza. Administraré bien los bienes de la familia Jian. Consuegro, es la primera vez de Yutang en una subasta. Nosotros pusimos 20 millones. ¿Y tú, como su padre? ¿Cuánto piensas aportar? Yo. Ay, voy un momento al baño, consuegro. Es precioso, le queda perfecto. 100 millones. 100 millones a la una. 160 millones. 160 millones a la una. 180 millones. 200 millones. 200 millones a la una. 220 millones. 220 millones a la una. 280 millones. 280 millones a la una. ¿Alguna oferta más? 280 millones a las 3. Adjudicado. ¿Quién demonios está en ese palco? Menudo poderío. Parece incluso más imponente que el de la familia Jian. Ese tal señor Heu sí que quiere de verdad a su esposa.
Gastar tanto en un collar. Qué pena lo de mi marido. Ahí postrado sin poder despertar. Y quién sabe qué zorra con suerte. Tiene a un hombre gastándole semejante fortuna. No hables de más. Quien haya comprado ese collar es intocable para nosotros. Esa desgraciada de Son Yutan. Se cree la gran cosa por casarse con los Jian. Y solo puede pedir migajas. Las cosas buenas de verdad. Los peces gordos. La joya cumbre de nuestra subasta. Observen. ¿Y esto qué es? ¿Esta es la gran pieza final? Parece un libro antiguo, pero no como para ser el broche de oro. Distinguidos invitados. Este es un manuscrito de la dinastía Jin. Su autor fue el jefe de la cocina imperial Jin. El supervisor es Wang Once. Xia Once Zi. ¿Lo conoces, Yutan? Señorita, es hojaldre de cangrejo, receta nueva. ¿Qué le pasó en la cara? No es nada. Solo que los maestros de la cocina imperial. Fui el blanco tras ser regañadas otras consortes. Todas me dejaron a la esofeña. Señorita, no pasa nada si no como. Ay, señorita, a mí me encanta cocinar. Además, mi vida la salvaste tú. Si no fuera por ti, hoy ni siquiera podría sostener un cucharón. Quédese tranquila, señorita. Mientras yo esté aquí, me las ingeniaré. Para prepararle delicias. Tenemos que vivir bien. Tenemos que salir adelante. Cuando yo triunfe, le prometo abrirle en la capital. El restaurante más grande y luego expandirlo por todo el país. No lo conocía por los libros. Ah, De él sí he oído hablar. Es el fundador de la cocina de la familia E. El dios culinario de la dinastía Jin. Así que sí existió de verdad. Pensé que era invento de los E para darse prestigio. Este recetario se había perdido y solo hoy vuelve a ver la luz. Por lo tanto, este recetario no es solo un tesoro cultural milenario. Sino un fósil viviente de la cultura gastronómica. Es, además, la obra póstuma del dios culinario Zhuangzi. Según nuestros expertos, ¿este legado? El precio inicial de esta pieza es de 100 millones de yuanes. Cada puja. No podrá ser inferior a 10 millones. Que comience la subasta. 200 millones. 200 millones. A la una. La gente de ahora sí que tiene dinero. Son de la familia E. ¿Qué familia, Cocina E. Consta en los libros que Cuando Zhuangzi salió del palacio en su vejez, abrió un restaurante. El emperador le dio una placa con las palabras mar en calma y ríos claros. después tomó a varios discípulos, todos adoptaron su apellido. La cocina de la familia es el linaje de uno de ellos. Ah, con razón. Es una reliquia de sus ancestros que sale a la luz. Por eso están dispuestos a gastar tanto. Oye, ¿no dijiste que tu papá también era uno de esos herederos de la cocina imperial de la familia, 300 millones. ¿quién es esta? Está loca. Están subastando algo. De sus propios ancestros, y ella se mete? Creo que es mi esposa. 300 millones por aquí. 300 millones. A la una. Hija. Nosotros no tenemos tanto dinero. ¿Usted por qué cocina todos los días? Pues para comer. Somos una familia grande. Alguien tiene que cocinar. Además, es mi pasión. Desde los 13 años trabajé en restaurantes. He cocinado toda mi vida. Si no cocino un solo día, me siento mal. ¿Y dónde aprendió a cocinar? ¡Qué casualidad! Fue justo en un restaurante de la cadena. Es imperial, en mi pueblo. Así que si es usted heredero de la escuela ESI. Pues, no sé si lo soy. Pero cuando aprendía, Los maestros siempre lo decían de broma. En mi opinión, No era broma. la cocina de papá tiene una gran particularidad. Puede cocinar de todo. Y además, cada plato que hace es mi favorito. Si decimos Que papá es heredero de la escuela ESI, todo encaja. si tú crees que es así, así será. entonces, de ahora en adelante, ¿me cocinarás lo que se te antoje? Claro. Desde que te casaste con nosotros, eres mi hija. No puedo darte oro ni joyas, pero en cuestión de comida, jamás te faltará. Dime qué quieres comer. Y papá te lo prepara. Sí, no puedo criar langosta australiana ni carne wagyu. Pero en el monte de atrás te crío unos pollos y patos bien gordos. Eso sí puedo. Y te siembro unas hectáreas de verduras orgánicas.
Que tu papá cocine lo que quieras. Somos gente sencilla. Es solo el pan de cada día. 310 millones. 310 millones. A la una. ¿Alguna oferta más? 400 millones. Aquí ofrecen 400 millones. ¿Quién es? La familia Jian. Y además, es la nuera recién llegada de los Jian. Como corresponde a una magnate, sube 90 millones de golpe. ¿Subasta o quema de dinero? 400 millones. No puede ser. Tu mujer se volvió loca. Parece que ese manuscrito es muy importante para ella. Importante o no, son 400 millones, hermano. Con eso se compra un edificio entero. La herencia cultural no tiene precio. Además, ¿acaso no puedo pagarlo? 500 millones. 500 millones. A la una. 600 millones. 600 millones. A la una. 700 millones. A la una. Encender la lámpara. Encender la lámpara. ¿Encender la lámpara? ¿Esta mujer está loca? ¿Desde cuándo existe? ¿Esa recién casada de la familia Jian? Son Yutang. Esposa, ¿qué significa encender la lámpara? Sin importar cuánto ofrezcan, ella sube más. Ah, señora joven. Así no podrá dar explicaciones al señor. Además, si la otra parte insiste en ir hasta las últimas consecuencias. Tranquila. Si me atrevo a gastar este dinero es porque sé lo que hago. Ahora mismo deben estar investigando mis antecedentes. Tío Wan, haga lo necesario para filtrar mi identidad y mi historial. Hija, ¿no será demasiado encender la lámpara así? Papá, tranquilízate. Pronto tendremos mucho dinero. Muy pronto serás heredero oficial del patrimonio cultural inmaterial. Yo. Zhao Chuan, ayúdame a investigar algo. ¿Cuánto capital líquido tengo disponible? No, estás loco, hermano. ¿De verdad piensas seguirle? ¿El juego así? Mi esposa tiene criterio. Ella no haría algo así. Sin una razón. Debe tener un plan en mente. Oye, ¿y aún así vas a juntar el dinero? Si no puedo respaldarla, entonces ¿para qué? ¿Me quiere como esposo? Estás completamente cegado por el amor, no tienes remedio. Yutang ni siquiera es cocinera. ¿Para qué querría esa receta? Seguro es para mi papá. ¿Tu papá? ¿No me acabas de preguntar? No te he contado que mi papá era el heredero. De la cocina imperial de los antes de que lo encontraran. Ya había abierto el restaurante de la familia Ji. Le iba bastante bien. Cocina delicioso, pero madrugar y trasnochar lo agotaba demasiado. Después del trasplante de riñón. Su salud ya no es la de antes. Si Yutang tiene esa intención, yo como su hijo. No me puedo quedar de brazos cruzados. Parece que la cuñada sí es una gran mujer. Una mujer virtuosa y de buen corazón. Bien, bien, sí, sí. 1.000 millones a la una. ¿Alguna oferta más? Presidente, es del palco de la familia Jian. El grupo Jian no tiene nada relacionado con restaurantes. ¿Para qué quieren la receta? Dicen que el hijo mayor del magnate es chef. Ah. ¿Qué marca es? ¿Cuánto vale en el mercado? De joven, el señorito Jian montó una caseta cerca de una obra. Cobraba 10 por persona. Luego ahorró algo de dinero. Y abrió un restaurante de cocina de Sichuan de más de 100 metros en el casco viejo. 30 por persona. En territorio de Yunchen, no conviene ponerse mal con los Jian. Ya que el otro es chef. Dejémoselo por ahora. Cuando termine la subasta, veremos. 1.000 millones a las 2. ¿Alguna oferta más? 1.000 millones a las 3. Adjudicado. Tan. Cuando volvamos, si el viejo se enfada, dile que yo te obligué. También soy de la cocina imperial. Soy heredero. Yo insistí en conseguir ese manuscrito. Soy su hijo biológico. Hasta le doné un riñón. Como mucho me regañará un poco. Sí, sí, aunque es bastante dinero. Pero el viejo sigue vivo y bien. Todo gracias a tu padre. Aunque se moleste, no va a hacernos nada grave. Mamá, papá, tranquilos. Sé lo que hago.
¿Encender la lámpara celestial? ¿Quién te dio el derecho de gastar 1000 millones? ¿En un manuscrito miserable? Te lo digo claro. La familia Jian no va a pagar ni un centavo. Si te atreviste a encenderla, entonces arréglatelas tú sola. Abuelo, esta subasta, ante los ojos de todos. Yo soy la esposa del nieto mayor del magnate. Quien encendió la lámpara hoy. No fui yo, Son Yutang. Fue la esposa del nieto mayor del magnate quien la encendió. Si no quieres reconocer esta deuda, está bien. De todos modos, ya estoy acostumbrada a pasar vergüenza. Pero no sé si usted Puede permitírselo. Papá, en toda mi vida no he tenido otro pasatiempo. Solo me gusta cocinar. Ya no tengo riñón. Ya no puedo abrir un restaurante. Solo quería comprar un recetario. Para estudiarlo. Si de verdad no me lo compras, entonces devuélveme el riñón. Yo vuelvo a abrir mi restaurante y mantengo a mi familia. No nos abandonará de verdad, ¿no? No lo hará. Señor Wan, ya le dije que los vigilara bien. ¿Qué pasó? Ya, no me vengas con excusas. Diles que el pago restante lo cubre la familia Jian. Señora joven, el señor mayor ordenó que la familia Jian pagará el saldo. Queridos consuegros. Hace 3 meses todavía estaba en Rumrumfa destripando pescados. Nunca se había puesto ropa decente. Y ahora en la familia Jian. Controla todo a su antojo. Si lo hubiera sabido, antes la habría tratado mejor. Pero hoy Son Yutang tomó la iniciativa. ¿No es una clara señal de acercamiento? Si aprovecho esta oportunidad para arreglar la relación, no me faltarán beneficios. Yutang, ya están listos los trámites. Este es tu broche de diamantes. Ven, deja que mamá te lo ponga. Este reloj. Gracias. Hermano, te queda muy bien. Hija mía. Papá, gracias por pujar por el broche. Ay, no es nada, no es nada. Mientras a ti te guste. Papá, ¿no dijiste que vendrías a la subasta a comprarme algo? Y al final no me compraste nada. A ella sí le pujaste. ¿Por qué gritas? ¿Acaso Yutang no es tu propia hermana mayor? ¿Qué tiene de malo pujarle algo? ¿Qué hermana ni qué nada? Ni siquiera es hija legítima. Solo una bastardita. Ya la echaron de la casa hace tiempo. ¿Con qué derecho gasta mi dinero? Son Ruowei. Cuidado con lo que dices. ¿Qué les pasa hoy a ustedes dos? Padre e hijo, todos de su lado. ¿Qué les dio a beber? Algún tipo de brebaje. ¿Quién se cree que es? Si no fuera porque lo desprecio. Ese muerto viviente de Jian Muyan. Esa pueblerina de pacotilla ya estaría pudriéndose en el arrabal. ¿Qué demonios te pasa? La boda de Yutang con el joven Jian. La arregló la abuela. ¿A ti qué te importa? Papá me pegó. Bien hecho. Si sigues diciendo tonterías, yo también te pego. Ya me las pagarás. Yutang. Tu hermana es joven e inmadura. Normalmente en casa. La golpeas, la insultas, la humillas y nosotras, madre e hija, lo aguantamos todo. Pero, delante de tanta gente, no puedes. ¿Darle un poco de respeto a tu padre? Sé que mi posición no da la talla. Pero en la familia Son, si no aporto méritos, al menos he dado sudor y esfuerzo. Por muy mal que esté, no puedes. Delante de toda esta gente. Fingir retirarse para avanzar. Conozco muy bien ese truco. Pero algo así, con lágrimas de cocodrilo y acusaciones en los labios, fingiendo fragilidad, de forma tan sobreactuada, es realmente raro. ¿Con ese nivel? ¿Y aún quieres usarnos como títeres? Ni siquiera te da vergüenza. Se nota que es una amante trepadora. Una esposa legítima con clase. Jamás haría algo así. No saben que no solo es una amante trepadora, sino que antes trabajaba en un salón de masajes lavando pies. ¡Ay, qué vergüenza tan grande! Mince, di algo por tu madre. Y yo que me preguntaba quién era. ¿No eres Son Mince? Amigo de un amigo de mi hijo. Con razón mi hijo últimamente anda en bares y carreras de autos. Resulta que se juntó con alguien como tú. Ay, con razón. Mi segundo hijo, cada que tiene tiempo libre, se va corriendo a tu casa. Cuando vuelva, tendré que decirle que se mantenga lejos del hijo bastardo, criado por una sirvienta lavapiés. Mince. Tía San. Yo soy hijo legítimo de la primera esposa de mi padre. No creo tener mucha confianza contigo.
Así que en la boda tuya con mi padre, no me meto. Escuchen. El hijo de la primera esposa ni siquiera la reconoce. Señoras, lamento haber interrumpido su tranquilidad con ese incidente. Disculpe, de verdad, pero algo que otra. Tengo que explicarlo bien. Mi hermano y yo somos hijos legítimos de mi padre con su primera esposa. Mi hermano es educado y respeta mucho a la tía San. Por eso los extraños malinterpretan su relación cercana. A la señorita Son la conocemos. La última vez, en la recepción, vimos a esos dos llamándose madre e hijo. Creíamos que era su madre, no un amante. Negar a quien lo cargó por una amante. ¿No es como arrodillarse ante el enemigo? ¿No le da vergüenza? Yo, mejor me retiro. Yutan. Papá se va. La próxima te atiendo yo. Mayordomo Wan. Sí, señorita. Y que el ilustre heredero de la familia Son. En realidad nació de una sirvienta. Estas dos cosas deben llegar a su círculo social, especialmente a oídos de sus peores enemigos. Entendido. Y dile a Son Min-se Que San Mei Fan está embarazada. De acuerdo. Todos, por favor, quédense. Ah, esperen. Parece que tu esposa tiene un pequeño problema. Hola, jovencita. Este caballero, ¿quién es usted? Soy Vincent. La 13ª generación de la cocina imperial. Oye, no te pongas nerviosa. Vine especialmente a buscar al chef Jian. Yo, justamente soy yo. Conozco bien la fama del chef Jian. Hoy compruebo que es, en efecto, una promesa en la industria gastronómica. No sé si estarías dispuesta. Acéptame y serás la 14ª generación. Qué bien calcula, anciano. ¿A qué se refiere, señora joven? Si mi padre se vuelve su discípulo, ustedes se ganan 1.000 millones. Sin contar el manuscrito. Y encima, ser el maestro del hijo mayor del magnate. Trae demasiados beneficios ocultos. Con una simple oferta de enseñanza, sin gastar un centavo, gana fama y fortuna. Su jugada es demasiado astuta, ¿no cree? Ay, señora joven, exagera. El chef Jian aún no es discípulo de la familia Aunque consiga el manuscrito, no le servirá de nada. Pero si se une a mi linaje, ya será de los nuestros. ¿Cree que le ocultaría mis secretos? ¿Quién dice que mi padre no es heredero legítimo de la cocina imperial? ¿Qué quiere decir? Mi padre, Jiang Woqiang, no solo es heredero legítimo de la cocina imperial, sino discípulo directo de la segunda generación. ¿Discípulo de segunda generación? Exacto. Discípulo directo de Xuangonce. Señora joven, qué broma tan graciosa. Mi ancestro es Xuangonce. Falleció hace más de 1000 años. ¿Cómo pudo enseñarle directamente? Yo digo que sí, y punto. ¿Y con qué derecho? Con el derecho de que todo lo que cocina es lo que a mí me encanta. Señora joven, está armando un escándalo sin sentido. Presidente, ¿acaso su maestro ancestral nunca le dijo? ¿Por qué cocinaba? Pues claro, para perfeccionar las artes culinarias del mundo. Para preservar el legado de la cocina imperial. Era para que yo comiera feliz. Señora joven, si no está de acuerdo, no lo está. Pero mi presidente, ya pasa de los 80. ¿Para qué burlarse de él? No me estoy burlando. Si cumple con mi gusto. Y me hace comer feliz, es auténtica cocina imperial. Señora joven, entiendo que no acepte que sea su discípulo. Pero no puede burlarse del patriarca de la familia Si no me cree, vaya usted misma al inframundo a preguntarle a Xuangonce. Son Yutan, no te pases. Reconozco que la familia Jian tiene cierta influencia en Ciudad Yun. Pero la familia no es poca cosa. Nos arrebataron sin motivo las reliquias de nuestro patriarca. No devolverlas, pase. Y ahora encima nos humillan así.
¿De verdad creen que a Vincent me pueden manipular como a un títere? ¿A qué llamas arrebatar? Esto se compró con dinero contante y sonante. Según tu lógica. Si pujas en una subasta, entonces todo eso es tuyo. ¿Y tú quién eres? No necesitas saber quién soy. Te basta con saber que mi apellido es Geu. El del palco es de la familia Geu. Es él. Esto es un asunto entre el chef Gian y yo. No tiene nada que ver con tu familia Geu, ¿no? Pues hoy me meto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tú? Con toda esta gente delante. Este manuscrito lo compró la familia Gian. Aunque la familia Gian se lo lleve y lo queme como papel viejo, no es asunto tuyo. Bien, digamos que tienes razón. Pero ahora quiero pagar para comprarlo. ¿No es razonable? 1 billón. El joven Geu bromea. Señore, mi padre también es chef. Si pujé por este manuscrito, fue por una razón especial. Además, la herencia cultural. El valor sentimental no tiene precio, lo siento. Lárgate ya. Gracias, joven Geu. Esposo. ¿No te parece que ese tipo te resulta conocido? Sí, un poco. Siento que lo he visto en algún lado. Y además, su voz me suena familiar. Señorita Son, tengo asuntos que atender. Me retiro. No. Cuanto más lo miro, más familiar me resulta. Wokyang, ve a investigar. Hola. ¿Será que me equivoqué? Ay, bueno. ¿Cómo iba Muyan a caminar así, de la nada? Ay, ya voy. Tía, abuela, tíos, primos, buenas noches. De rodillas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué tengo que arrodillarme? Papá, tu hija es joven e inmadura. Todo fue culpa mía. Papá, yo sé lo que hago. Yutang, lo de la subasta. Ya nos enteramos. Te portaste como una arrogante afuera. La gente habla mal de la familia Gian. ¿Y cómo no escarmientas? Eres una querida que solo sabe bailar. ¿Quién te dio permiso de decir nosotros? Son Yutan, ¿estás loca? ¿Quién te dio derecho a ofrecer eso? ¿Querías arruinar a la familia Gian? Y ahora, encima de no admitir tu error, te atreves a golpear a mi madre. Pujé porque quise. ¿Y a ti qué te importa, hijo bastardo? Y además, estoy en mi propia casa. ¿Por qué no puedo golpear a una intrusa? Pero no puedes andar haciendo locuras en una subasta. Soy una joven recién casada, una mujer virtuosa y tradicional. Si no fuera por la negligencia del jefe de la familia y de un padre irresponsable, ¿acaso habría tenido que ir a la subasta? ¿A exponerme? ¿Acaso te pedí que fueras? Y todavía tienes el descaro de culparme. Abuelo, solo le pregunto una cosa. Desde pequeño hasta hoy, ¿cuánto dinero gastó en su hijo bastardo? ¿Y cuánto gastó en mi padre? Eso. No cambies de tema. Si usted no lo calcula, yo lo haré por usted. Desde niño, tu tío bastardo fue a un jardín infantil internacional. Estudió las 6 artes y luego se fue al extranjero a especializarse. Vivir en mansión, autos de lujo, todo salió del dinero de los Gian. ¿Y eso qué? ¿Acaso no es así como todas las familias? ¿Crían a sus hijos? Entonces, ¿mi papá no fue hijo acaso? A él lo abandonaron en la puerta de un orfanato. Dejó la escuela a los 10 años, en segundo de primaria. Recogía basura y hacía trabajitos. A veces comía, a veces no. Con esfuerzo halló un maestro que le enseñó cocina. Lo sirvió de sol a sol, esforzándose sin descanso durante más de 10 años. Solo así se ganó el derecho a cocinar en el fogón. Tu tío bastardo tuvo una boda millonaria y volvió como presidente. ¿Y mi papá? Cuando se casó con mi mamá, ni siquiera tenía una muda de ropa decente. Antes de que ellos volvieran, el gasto de un solo día de tu tío bastardo era lo que mis padres ganaban en todo un año. Ya basta, no digas más. Así que Wokyang me guarda rencor. Todo es mi culpa. Te amaba, pero cedí a la presión. No pude estar contigo. Así que, con el corazón destrozado, dejé que mi propio hijo me reemplazara, para estar a tu lado. Ya está bien. Ya lo sabía, te estás arrepintiendo.
Me voy ahora mismo. ¿No es suficiente? ¿Tú? Si te quieres ir, yo no te voy a detener. Mamá. ¿Estás bien, mamá? Tío, tía, no se preocupen. Una aguja, un par de pinchazos y listo. Es medicina tradicional china. Yo lo hago. Tengo agujas. Tengo muy buen pulso. Un pinchazo y despierta de inmediato. Viejo. ¿Viste los aires que se da la concubina? Se parece mucho a las chicas del salón de masajes de enfrente. Muchísimo. Es guapa, sí, pero ya está un poco mayor. Qué raro, ¿no? ¿Qué tonterías dices? No cambies de tema. Estamos hablando del farol. Trae las cosas. El tío ha comido carne durante más de 50 años. Ya es hora de que mi padre pruebe las sobras. Mi padre sufrió muchísimo para aprender algo de cocina. Por donar un riñón, ya ni puede con su restaurante. No puede. Compré este recetario del chef divino. Para darle el título de heredero de la cocina imperial. Precisamente por si algún día nos echas de la casa. Si quedamos en la calle, mi padre podrá retomar su oficio. Y mantener a toda la familia. ¿Le parece excesivo? No estoy de acuerdo. ¿Cuánto gastó en su educación? ¿Cuántos errores cometió en la empresa? Hasta lograr lo que tiene hoy. Este dinero del farol. Tómelo como el fondo educativo de mi padre. ¿También se lo va a pelear? Si lo compró, lo compró. Que lo pague el fondo educativo familiar. Es como una compensación educativa para Wokian. Si más adelante quiere hacer otra cosa. Papá, el mayor, ni terminó la primaria. Inyu, llevas más de 50 años comiendo carne. ¿Ni las sobras le vas a dar a tu hermano? ¿Las sobras? Se levanta la sesión. ¿Ya terminó? ¿Qué más quieres hacer? Abuelo. Lo admito. Encender la lámpara celestial sin consultar fue mi error. Pero todavía no me ha preguntado por qué lo hice. Son Yutan, ¿estás perdiendo la cabeza? ¿No fuiste tú quien dijo que le darías una garantía a mi suegro? Como no tengo dinero, esa cantidad tenía que salir de la casa. ¿No tienes dinero y aún así enciendes la lámpara? ¿Estás loca? Esa es una excelente pregunta. Entonces, ¿por qué será que no tengo dinero? Habla claro. Esa pregunta. Debería responderla mi tía política. Mi esposo Muyan sufrió el accidente. Camino a una negociación comercial. Aún así, sería accidente laboral. La familia Jian debería tener un fondo médico. Entonces, ¿por qué mi esposo está en cuidados intensivos? ¿En el peor momento no hay dinero? Al final, fue mi suegra quien puso su propio dinero. Mi suegra habló con usted y su conclusión fue que la cuenta tuvo un problema y no se podía sacar dinero. Creo que lo adelantado se reembolsaría, solo que requería auditoría. Ya pasó más de medio año. ¿Cómo va la auditoría? Yutang, sé que en el campo. Viviste con estrecheces, pero no puedes ir por la vida. Siempre piden dinero. ¿Te casaste con ellos? Solo por codicia e interés. Mi suegro perdió un riñón y necesita medicamentos de por vida. No puede mantener a la familia. Y mi suegra tiene que cuidarlo a tiempo completo. Así que ella tampoco puede aportar ingresos. Mi esposo Muyan se entregó en cuerpo y alma a la familia Jian. Y ahora está entre la vida y la muerte. Si mi tía insiste en decir esas cosas, no importa. Pero esta familia, ancianos, enfermos, discapacitados, mujeres y niños, no tenemos salida. Le ruego, tía, que tenga compasión y nos muestre un camino. Son Yutan. ¿Acaso no le donó un riñón al abuelo? ¿Qué tiene de especial? No andes por la vida. Como si el mundo entero le debiera algo a tu familia. Yutan, como dice el viejo refrán, haz el bien sin esperar recompensa. Además, tu hermano mayor le donó un riñón a su propio padre. Siempre lo andas mencionando, eso es usar un favor para exigir gratitud. Y una verdadera ingratitud. ¿Tú?
Tío bastardo, aunque solo sea usted un hijo bastardo. Todo el dinero que la familia Gen invirtió en su educación. ¿Se lo tragaron los perros? Aunque un mal bambú. Nunca de buenos brotes, y un cachorro nunca deje de comer mierda. La gratitud es la decencia y moral más básica de un ser humano. La familia Gian es una casa de buenas obras. Incluso a un completo desconocido le tenderían la mano. Cuanto más a alguien que nos ha hecho un favor. La señora joven está hablando. ¿Qué haces ahí sentado? Levántate. ¿Por qué después de 6 meses enteros, los gastos médicos adelantados siguen sin estar debidamente calculados? ¿Para qué demonios sirves como presidente de la fundación? Si no es que estás recortando maliciosamente, entonces eres un inútil. Como cabeza de familia, si no puedes gobernar con rectitud y justicia, aún hay remedio. Pero si ni siquiera puedes manejar las finanzas, ¿qué derecho tienes de administrar esta casa? Respóndeme. Yutan, ya basta. Aún no he terminado con usted. Primero ordena la casa antes de combatir afuera. Mire en qué desorden está convertida esta familia. Usted es el jefe de familia. ¿Cómo eligió a la señora de la casa? Sin virtud y encima incompetente. Sin virtud y sin competencia. El principio de la ruina. Haces demasiado escándalo. ¿Y aún le molesta? Si esta familia no estuviera podrida desde la raíz, ¿habrían pasado tantas cosas? Si no armo escándalo ahora, seguirán maquillando la paz. Cuando esté completamente podrida, Ya será demasiado tarde. Bien, de ahora en adelante tú mandas en esta casa, ¿de acuerdo? ¿qué? ¿Ella? ¿Una mocosa? Tú sí que deberías administrar bien la casa, ¿eh? Y dejar que una mocosa te saque las faltas. Papá, Yo. Abuelo. ¿cómo va a administrar la casa una nieta política? ¿Qué es exactamente lo que pretendes? Mi suegra debe administrar la casa. Esto es un caos. La administra la esposa de un hijo bastardo. Por eso hay tanto desorden. El orden jerárquico y la moral familiar no pueden violarse así. Li Xiulan. Ni terminó la primaria. ¿Sabe leer? ¿Pero qué dices? El pequeño restaurante de nuestra familia. Factura más de 10.000 al día y yo llevo todas las cuentas. Compras, alquiler, agua, luz. El desgaste de mesas y sillas, las entradas y salidas de las bebidas. Cada partida la calculo yo, clarísima y sin errores. Eso es porque Xiulan administra la casa de manera impecable. Los asuntos del restaurante, los gastos de la casa, cada peso. Está calculado al centavo. Mamá, quizás al principio te sientas un poco perdida. Con mi ayuda, no te preocupes. De ahora en adelante, dejen que Xiulan administre la casa. Ya, has administrado la casa por tantos años. Gracias por tu esfuerzo. Te voy a dar unas largas vacaciones. Haz la entrega con tu cuñada mayor. Abuelo, si no me falla la memoria. Quien administre la casa Gian. De la dirección de la Fundación Benéfica Gian. Xiulan no reconoce ni 4 letras. Que administre la casa. Pase. ¿Presidenta de la fundación? Un chiste. Ella es la esposa del hijo mayor legítimo. La futura señora de la casa. Si dejamos que la esposa de un hijo bastardo administre la casa, eso sí que sería un chiste aún mayor. No hagas escándalo. Xiulan realmente no es apta para ser presidenta de la fundación. No importa. Lo haré yo. Nosotras, suegra y nuera, una se encarga de adentro y la otra de afuera. Yutan, eres joven todavía, de origen humilde. Y sin muchos estudios. Que tengas esa intención es bueno. Pero la fundación no es un juego de niños. Me temo que ni siquiera sabes. ¿Qué es exactamente? Vieja concubina, si usted lo sabe, explíquemelo entonces. En las cuentas de la fundación de estos 3 años, hay un gasto administrativo operativo que cada año. Unos 3 millones. Pero según el estándar de la industria, lo razonable sería mantenerlo por debajo del 1,5 millones. ¿Y a dónde fueron esos otros 150.000? Yo. Bien, bien, ya está, ya está. Aunque tu tía es la presidenta de la fundación. Y la concubina Chen es la vicepresidenta. En el consejo hay varias empresarias de renombre. Mujeres de peso. Eres joven y apenas acabas de llegar. Si asumes la presidencia de inmediato, difícilmente vas a ganarte su respeto. Con el título correcto, todo fluye naturalmente. Mi padre es el hijo legítimo de los Gian y mi esposo, antes del coma, era Vicepresidente del grupo. ¿Por qué no puedo ser la presidenta? ¿Qué estás diciendo? Kun. Eugene. A tu edad. Ya es momento de descansar y disfrutar. Lo de la fundación, déjaselo a ellos. Que la gente joven lo haga. El cargo de vicepresidenta. A partir de hoy, lo asumirá Yutan. Busca un momento para hacerle la entrega. Ay. Si no te sientes bien, vete un tiempo a una casa de reposo. Quédate ahí una temporada. Kun.
Contigo nunca me han importado. Esas cosas materiales. Ahora que estás mal de salud. Solo quiero cuidarte con todo mi corazón. Es solo que no estoy tranquila, por eso no me atrevo a soltar nada. Primero deja bien claro lo de la fundación. Tengo gente que me cuida. Ya pueden retirarse todos. Empieza la transición de poder. De verdad quiero ver. Como Son Yutani, sola. Va a poder contra esta familia de lobos ambiciosos. Yutang, mejor sigue administrando tú esta casa. Lo que necesites, yo te ayudo. Mamá, no se menosprecie. Ya lo observé. Aparte de revisar las cuentas una vez por semana, básicamente no hay mucho más que hacer. Además, el tío Juan lleva años en esta casa. Si algo no entiende, puede preguntarle a él. No le des más problemas a tu hija. Ahora ella tomó lo de la fundación. Va a ayudar a esos niños pobres. Está haciendo algo grande. Sí, mamá. No olvide lo que le dije en el centro comercial. ¿Quién sabe cuándo despertará Muyan? Hoy lo manejé yo. ¿Y qué? Quizás sea pronto. Entonces lo intentaré. Todo encadenado, paso a paso, sembrando la discordia en la familia Son. Solo fue un movimiento insignificante. Lo de las velas fue el anzuelo. Sacar a la luz la crisis familiar. Hacerse la pobre fue el cuchillo. Apuntando directo a la crueldad de Bukaisia. La presión constante fue la red para arrebatarle el poder de administración. Y esto no termina aquí. Su verdadero objetivo era la fundación benéfica. Cosas que otros no resolvieron. En toda una vida de peleas, ella las liquidó en una sola noche. Mi mujer es simplemente increíble. Demasiado lista. Oye. Jefe Jian, ya encontramos a la esposa e hija del camionero. Bien. Ocúltenlas en un lugar seguro. No puede haber ni un solo error. Entendido. Además, Jian Yu hizo un nuevo movimiento. Parece que quieren contactar a nuestra empresa estrella. Era de esperarse que tras perder el poder de administración vinieran a buscarnos. Es lo lógico. Déjalos esperando un poco. Publica la noticia de la alianza con Estrella. Entendido. Estoy agotada, muerta. Me baño y me duermo ya. ¿Cómo puede ser tan hermosa? Tan impresionante. Se ve tan frágil. ¿Cómo puede ser tan increíble? Me encanta demasiado. Esposo, ¿hasta cuándo vas a fingir el estado vegetativo? Es falso, seguro es falso. Joven amo Jian, hace un momento me besabas con tanto fuego. ¿Y ahora de repente tienes sueño? ¿O es que quieres hacer un bebé? Ay, Sí, hagámoslo ahora mismo.